Se nos pide que encontremos la forma componente del vector v si la magnitud del vector v es igual a 24, y cuando se dibuja en posición estándar, el vector v forma un ángulo de 245.7 grados con el eje x positivo. Y se nos dice que redondeemos a dos decimales. Primero esbocemos el vector v en la posición estándar. El ángulo se mide desde el eje x positivo en sentido antihorario. Así que aquí está el lado inicial del ángulo. Rotamos al eje x negativo. Eso sería 180 grados. Si giramos al eje y negativo, eso sería 270 grados. Y por lo tanto, el vector cae en algún lugar del tercer cuadrante, digamos aproximadamente aquí, donde nuevamente, el ángulo de rotación de la dirección del vector se indica mediante este ángulo aquí, que mide 245.7 grados. A continuación, sabemos que la magnitud del vector es 24, lo que significa que la longitud de este vector es de 24 unidades. Así que sigamos adelante y etiquetemos esto. La magnitud del vector v es igual a 24. Entonces, cuando encontremos la forma del componente del vector, tanto el componente x como el componente y serán negativos, porque el vector se encuentra en el tercer cuadrante. Y ahora, desde aquí, el vector v forma un ángulo θ con el eje x positivo. Entonces el componente x es igual a la magnitud del vector v por coseno θ. Y el componente y es igual a la magnitud de v veces seno θ. Y mostramos anteriormente, esto es lo mismo que afirmar que x es igual a r coseno θ, y es igual a r sin θ, donde r es la magnitud del vector, lo que significa para nuestro vector v. El componente x es igual a 24 veces coseno 245.7 grados. Y el componente y es igual a 24 veces senoidal 245.7 grados. Y, por supuesto, con un ángulo de 247.5 grados, tendremos que obtener aproximaciones decimales para los valores de la función trigonométrica. Entonces, entra en la calculadora. Primero tenemos que asegurarnos de que la calculadora, en modo grado presionando modo, bajando a la tercera fila y resaltando grado, que en este caso ya está hecho. Si no estuviera resaltado, presionaríamos Enter una vez que el cursor esté parpadeando en grado. Y luego, regrese a la pantalla de inicio presionando Second Mode para salir. Y el componente x, nuevamente, es 24 veces el coseno de 245.7 grados. Se nos dice que redondeemos a dos decimales. Observe cómo en el tercer decimal, tenemos un 6, lo que indica que redondearía a 9.88 negativo. Entonces, el componente x es aproximadamente negativo 9.88. Y ahora, encontraremos el componente y. Cambiemos también el signo igual a un símbolo de aproximación, ya que estamos aproximando los componentes x e y. Y el componente y es igual a 24 veces senoidal 245.7 grados. Observe que ahora tenemos un 3 en el tercer decimal. Redondeamos a negativo a 21.87. Y observe cómo esto coincide con nuestro gráfico, porque los componentes x e y son negativos, y el vector se encuentra en el tercer cuadrante. Espero que hayas encontrado esto útil.